Muy buenas tardes, queridos amigos estudiantes que se insertan en el Facebook. El día de hoy, vuestro profesor Javier Parada Fernández les ha preparado la 10ª lección en este tiempo de aislamiento social obligatorio que tenemos en Arequipa y el Perú. Esta 10ª lección tiene que ver con el día de hoy, que es Domingo de Ramos, y por lo tanto trataremos religión. Atentos, lápiz y papel para poder absolver las 15 preguntas que tenemos en educación religiosa. Primera pregunta: ¿dónde está escrita la palabra de Dios? ¿Dónde está escrita la palabra de Dios? A, la Biblia. B, el catecismo. C, el diccionario. A, la Biblia. B, el catecismo. C, el diccionario. Pregunta 2. ¿Cuál es la oración que nos enseñó Jesús? ¿Cuál es la oración que nos enseñó Jesús? A, la salve. B, el Padre Nuestro. C, el credo. A, la salve. B, el Padre Nuestro. C, el credo. Pregunta 3. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? A, una mentira. B, un ejemplo. C, un sueño. A, una mentira. B, un ejemplo. C, un sueño. Pregunta 4. ¿Cuál es el primer sacramento que recibe un católico? ¿Cuál es el primer sacramento que recibe un católico? A, la confirmación. B, la penitencia. C, el bautismo. A, la confirmación. B, la penitencia. C, el bautismo. Vemos entonces las 4 primeras preguntas. Correcto. Vamos a pasar a la pregunta número 5. Atención. ¿Qué significa la palabra católico? ¿Qué significa la palabra católico? A, creyente. B, cristiano. C, universal. A, creyente. B, cristiano. C, universal. Pregunta 6. ¿Qué es la cuaresma? ¿Qué es la cuaresma? A, la preparación a Semana Santa. B, el Adviento. C, la Navidad. A, la preparación a Semana Santa. B, el Adviento. C, la Navidad. Pregunta 7. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A, 27. B, 73. C, 46. A, 27. B, 73. C, 46. Pregunta número 8. ¿En qué día de la semana resucitó Jesús? ¿En qué día de la semana resucitó Jesús? A, domingo. B, sábado. C, lunes. A, domingo. B, sábado. C, lunes. Vamos a ver
las preguntas 5 a la 8. ¿Correcto? Pasamos a la pregunta número 9. ¿Qué celebran los católicos los domingos? ¿Qué celebran los católicos los domingos? A, el descanso. B, la misa. C, la resurrección de Jesús. A, el descanso. B, la misa. C, la resurrección de Jesús. Pregunta 10. ¿Quién fue Abraham? ¿Quién fue Abraham? A, el primer creyente. B, un profeta. C, el Mesías. A, el primer creyente. B, un profeta. C, el Mesías. Pregunta 11. ¿Qué significa la palabra ángel? ¿Qué significa la palabra ángel? A, bueno. B, enviado. C, espíritu. A, bueno. B, enviado. C, espíritu. Pregunta 12. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? ¿Qué significa el nombre Emmanuel? A, Dios te salve. B, Dios te proteja. C, Dios con nosotros. A, Dios te salve. B, Dios te proteja. C, Dios con nosotros. Vamos a ver entonces las preguntas 9 a la 12. Bien, vamos a pasar a las 3 últimas preguntas. Pregunta número 13. ¿Cuál fue el primer mártir de la iglesia? ¿Cuál fue el primer mártir de la iglesia? A, Pablo. B, Pedro. C, Esteban. A, Pablo. B, Pedro. C, Esteban. Pregunta 14. ¿Qué emperador romano dio libertad de culto a los cristianos en el año 313? ¿Qué emperador romano dio libertad de culto a los cristianos en el año 313? A, Constantino. B, Teodosio. C, César. A, Constantino. B, Teodosio. C, César. Y la última pregunta, 15. ¿Cuál es el nombre que se le da a Jacob en la Biblia? ¿Cuál es el nombre que se le da a Jacob en la Biblia? A, Israel. B, Isaac. C, Ismael. A, Israel. B, Isaac. C, Ismael. Vemos estas 3 últimas preguntas.
¿Correcto? Estas son las 15 preguntas que en religión se han formulado esta tarde. Como todos los días, van a tener 10 minutos para contestar sus respuestas. Espero que estas puedan ser las que verdaderamente responden a estas 10 preguntas. Entonces, en 10 minutos estamos nuevamente conectados, queridos amigos estudiantes. En 10 minutos tendré para darles las respuestas y que ustedes aciertan. Permiso.